Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más sobre normas APA séptima edición. Les saluda la doctora Adriana Esteves. Revisaremos el modelo de la Haveriana, que es uno de los modelos genéricos que más se utiliza en la edición y estructuración de documentos científicos. Esta sugiere que se mantenga el siguiente orden: portada, resumen, texto o contenido, referencias, notas al pie, tablas, figuras y apéndice. Desarrollaremos brevemente cada uno de estos contenidos. Primero, veamos por qué es importante mencionar con normas APA. Porque hay que conservar la autoría de ideas, opiniones e incluso teorías de otras personas sobre datos estadísticos, gráficos o imágenes que sirvan para citar en el documento. Cualquier referencia de palabras y de otras personas, e incluso el parafraseo que originalmente tiene autor. Veamos respecto a los márgenes. Las normas APA establecen de que, sobre todo la APA 7, el margen en todos los lados debería ser de 2,54, es decir, 1 pulgada. Sin embargo, si su asesor de tesis o instructor solicita especificar algún cambio, deberá hacerse. En general, les puedo decir que cuando se trata de documentos a ser encuadernados, se sugiere agregar 1 centímetro al lado izquierdo, que es lo que abordaría el encuadernado para que en definitiva al final todo quede con 2,54 centímetros. Respecto al tipo de letra, esto es importante, hay dos formas de citar. Si utilizamos la fuente sans serif, podemos utilizar letra Arial de 11 puntos, Calibri de 11 puntos y Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Pero si no utilizamos el modelo de la sans serif, podemos utilizar Times Roman de 12 puntos o Georgia de 11. Lo importante que hay que destacar es de que si ustedes deciden utilizar cualquier tipo de fuente, será la misma para todo el documento. Las figuras y tablas podrán citarse entre 8 y 14 puntos. Espaciado y sangría. El espaciado en general es a doble espacio en todo el documento. Se debe alinear al lado izquierdo. Esta es una diferencia en relación a las otras APAs que estábamos acostumbrados. A partir de la APA 6 se sugiere que se alinee todo al lado izquierdo, ya no justificado. Además, colocar una sangría en la primera línea de cada párrafo, que es de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros, del margen izquierdo. Y luego puedes utilizar, una vez definida esta sangría, el tab de la tabulación. No se sangrían ni la portada, ni el resumen, ni los encabezados. La numeración. Con respecto a la numeración de las páginas, esta debe ir numerada en la esquina superior derecha. En la portada y contraportada inicia la numeración, pero no se visualiza. Es decir, va numerada, pero no se ve. El tamaño del papel. Antes utilizábamos A4. Ahora la APA 7 sugiere tamaño carta. 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. El papel no debe tener ni calcomanías, ni cintas adhesivas, ni pegamentos, ni grapas, ni nada de publicidad. Cuando citamos, existen dos tipos de citas: cita textual y cita de parafraseo. La cita textual se refiere a un fragmento extraído de manera íntegra de la fuente externa. Entonces, para este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cita textual. Ahora, hay que definir cuando una cita textual es corta, es decir, de menos de 40 palabras, la norma sugiere de que sea integrado en un solo párrafo y este va entre comillas, sin cursivas, ¿sí? Y se escribe punto final al final de la oración que incluya la cita. Cuando la cita es de más de 40 palabras, la norma APA indica que se debe escribir en un texto aparte con una sangría izquierda de 1,27 y 5 comillas. Ahora, se conserva el tamaño de la letra y del interlineado también. Sí. Ahora, una cita narrativa, fíjense, una cita narrativa sugiere de que al final deberá ir el autor, ¿no?, con el año.
pero también lo puede colocar usted al comienzo. Lo que es importante es no olvidar de colocar, ¿sí?, la página de la que se extrae, citada de la siguiente manera. P, que significa página, y el número de la página, ¿sí? En definitiva, sea al comienzo o sea al final, habrá que citar al autor con el año y el número de la página. Hablemos de las tablas y figuras. Se sugiere que el número y el nombre de la tabla o figura va antes de la imagen. El número de una figura tabla va en negrita y sin punto. A continuación, el número y la figura, el nombre de la figura va en letra cursiva. La numeración de estas es de manera consecutiva. Es importante, dice, que hay que colocar una breve referencia o relación explicativa de la figura antes de colocarla. Esto a manera de texto y en el contenido del documento. No hay que olvidarse de colocar la fuente y el elaborado. Aquí algunos de los ejemplos. Aquí se cita tabla 1, en cursiva el nombre, y hacia abajo una nota en donde se mencione, pues, de dónde proviene la información. Como fuente, aquí dice Observatorio de Género de Cali 2010. Respecto a una figura es una relación de figuras de tipo geométrico, circulares, cuadradas, rectangulares, que contengan datos, ¿no? De la misma manera que en la tabla, el nombre va hacia arriba. Tomen en cuenta que cuando pone figura o tabla, no va el signo número, solo va figura o tabla y el número. Esto en negrilla. En cursiva, el nombre. De igual manera, una breve referencia en la parte inferior. Las abreviaturas más utilizadas. Aquí un listado de las abreviaturas. Es importante tomar en cuenta de que no es que cada dueño o autor de un documento científico la coloca de acuerdo a su criterio. La norma APA ya menciona las principales. Por ejemplo, capítulo CAP, edición ED, edición revisada EDREF, ¿no? Volumen VOL, número de página NUM, parte PT, suplemento SUPL. Es decir, hay que observar este criterio de abreviaturas. También se puede colocar notas al pie de la página, ¿no? Una nota breve en el pie de página proporciona una información adicional y complementaria al texto. Aquí un ejemplo, ¿no? Es necesario colocar una rayita al final del documento y se cita. Se hace una breve descripción, ¿no es cierto?, de la nota, y en la superficie se colocará el número de la cita, de la nota de pie. Muchas gracias.